de manera que quede registro de la clase, de las preguntas a usted, las respuestas mías, la materia tratada, y esta, una vez grabado, yo la subo vía YouTube a Moodle. Tengo que identificar la clase. En buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase de Ecología y Biodiversidad que dictamos nosotros a la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es miércoles, son las 11:30, miércoles 24 de marzo. Vamos entonces a iniciar el tratamiento de materia. Este curso, como dije, Ecología y Biodiversidad, está diseñado, pensado en ustedes como futuros ingenieros civiles ambientales. Este es el tema del contexto, en función de, como llaman los metodólogos, en función del perfil de egreso. Acá se trata de no ser redundantes con la materia, ni exigirle a ustedes un conocimiento y un esfuerzo que va más allá de lo que demanda el perfil de egreso. Ecología y Biodiversidad es un curso con un perfil biológico. Pero una de las recomendaciones que me llegaron a mí cuando tomé el curso, cuando se creó la carrera, que por favor no le diera tanta biología. Para cursos, para las carreras de agronomía, pedagogía en biología, los estudiantes tienen que tener botánica, tienen que tener zoología, evolución, microbiología para entrar a un curso de ecología. Pero ustedes no tienen esa asignatura y no le vamos a pedir nosotros que tomen curso de biología, zoología, botánica, microbiología, para tomar un curso, menos si tiene 200. Antes era 400, pero ahora es 200 el TEL. Así que yo reduzco los conceptos biológicos hasta donde se pueda para la comprensión de ustedes y me contextualizo, como decía, en el perfil de egreso. Ahora, ¿qué es lo que en la ecología? Los conceptos clave que giran en torno a la asignatura, en torno a la disciplina. Hay varias definiciones de ecología. La que nos interesa a nosotros, que es una definición relativamente simple y que ustedes pueden comprender sin dificultad, que ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre un organismo, cualquiera sea este organismo, y el entorno donde vive este organismo. Y este concepto, ¿no es cierto?, se aplica para cualquier organismo, entre ellos el ser humano. Y en función entonces del contexto, yo uso muchos ejemplos del ser humano, más que de plantas, más que de animales, más que de microorganismos. Ahora bien, como los proyectos de ingeniería, como la actividad del ingeniero en general y la actividad en particular del ingeniero civil, tiene que ver con el entorno, por ejemplo, las actividades de un proyecto tienen que ver con el entorno. Y esas actividades las realiza el ser humano. Entiéndase ingeniero, ¿no es cierto?, en mina, entiéndase ingeniero civil ambiental, entiéndase ingeniero químico, o entiéndase técnico o bien un operario. Entonces calza la definición. Ecología es el análisis, el estudio, científico obviamente, de la interacción entre, en este caso, podemos pensar ya un organismo, el ser humano, y el entorno. Ahora bien, ¿qué es una interacción ecológica?
Una interacción ecológica es el intercambio de materia, energía e información con el entorno. Intercambio de materia, intercambio de energía, intercambio de información con el entorno. Por ejemplo, ustedes en estos momentos son el entorno mío, yo soy el entorno, formo parte del entorno de ustedes. ¿Qué es lo que está fundamentalmente intercambiando? Información. Por eso yo les digo, opinen, comenten, sugieran, analicen en clase conmigo y el resto de sus compañeros. Entonces hay un flujo de interacción. Entonces se va a dar cuenta que en esta clase el flujo de la interacción, o sea, desde el intercambio de información, va desde mi persona hacia ustedes, poco desde ustedes hacia mí y poco de ustedes a sus compañeros. Ahora bien, en la clase presencial, en una sala de clase, en una habitación relativamente cerrada, bueno, hay intercambio de materia e intercambio de energía. Ustedes respiran, ya lanzan anhídrido carbónico, lanzan agua al aire de la sala. Bueno, el compañero que está al lado inspira eso. Yo cuando hablo, hago lo mismo, ya, y lo que ustedes, ya, cuando inspiran, ¿no es cierto? Inspiran anhídrido carbónico y agua. Yo lo tiro oxígeno, ustedes tampoco. Anhídrido carbónico y agua. Ahora, intercambiamos virus. Por eso que está prohibido, ¿no es cierto?, la congregación de gente en fiesta, la congregación en cine, en un restaurante, etcétera. Porque ahí intercambiamos, como le digo, anhídrido carbónico, agua y otros gases que entran y salen de nuestro organismo a bicharraco, el coronavirus. El problema es que producto de esta interacción, ¿no es cierto?, el coronavirus enferma a la gente. Entonces llega en la sala alguien que está, que tiene el virus, pero no tiene los síntomas. Cuando expira, tira los virus hacia el aire de la sala y la persona que está al lado inspira los virus y después se va para otro lado y hace el mismo proceso. Entonces, repito, el concepto de interacción ecológica es intercambio de materia, energía e información. Intercambiamos energía, claro, porque usted me empieza a escuchar a mí en una sala presencial, me empieza a escuchar a mí, yo hablo, me muevo, usted está pensando, estamos eliminando calor, y ese calor se va al aire de la sala. Y si la sala está llena de gente, bueno, prontamente la sala aumenta de temperatura. Ya abrimos la ventana para que baje la temperatura y para que entre el oxígeno, ¿no es cierto?, salga el agua y salga el anhídrido carbónico. Y ahí dinamizamos el movimiento de estas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que usar mascarilla? Ya, la condición de pandémica. Porque la mascarilla constituye una barrera al intercambio de la materia. No anula el intercambio de anhídrido carbónico, no anula el intercambio de agua. Ya. Pero sí reduce, dependiendo del tipo de mascarilla, reduce el intercambio del virus. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo tengo un comentario, profe. El tema de que estemos encerrados. ¿Quién habla? Pedro Ok, Robledo. Pedro. Ya va más de un año y va a continuar. Esto, me imagino yo, afecta nuestra inmunidad, ya que estamos prácticamente aislados de todo. Y el día de mañana, me refiero a, no sé, el otro año o los siguientes años, esto puede o en meses puede afectar como la inmunidad de cada persona. Mira, este es un fenómeno, el tema, la pandemia, es un fenómeno ecológico, punto uno.
Punto 2, ustedes y yo somos testigos de este fenómeno ecológico. Punto 3, no solo somos testigos, somos actores presenciales, lo estamos sufriendo. Punto 4, es, en mi opinión, es una pandemia única en la historia de la civilización hasta el momento. Si bien es cierto, en la época de la Edad Media, por ejemplo, hubo pandemia, mataron 40 millones de personas, pero estuvo fundamentalmente reducido a Europa. Pero el ser humano está repartido en América, en Asia, en África, por todos lados. Si bien es cierto, hubo algunos efectos por esos países, porque el movimiento de gente, ¿no es cierto?, no fue tan grave como en Europa, 40, 60 millones de muertos. ¿Y por qué no fue, por qué no se dispersó tanto? Porque viajar de Europa, ¿no es cierto?, a América se demoraba meses. Y la gente enferma de que se moría y llegaba, etcétera. Lo mismo viajar hacia África, ya que se demoraba menos, pero también tiempo largo. ¿Para qué decir hacia Asia? En cambio ahora, tú te tomas un avión en la noche en Santiago, ¿no es cierto? Y al día siguiente amanece en Alemania. Y la cantidad de gente que se mueve en un día, ya desde Europa hacia distintas partes del mundo, desde si yo, América hacia otra parte del mundo, es enorme. Si ustedes ven las películas, ¿no es cierto?, los aeropuertos llenos de gente. Y ahí se reparte el virus. Ahora son lugares de excepción, que chiquititos, ¿ah?, pocos, donde hay gente enferma del virus. Así que este fenómeno ecológico, pandémico, es uno de los primeros fenómenos en a nivel mundial, en sentido estricto. O sea, si bien es cierto, comparado con épocas pasadas, no ha muerto tanta gente, pero la cantidad de gente que está infectada es enorme. Y por otro lado tenemos las respuestas médicas. ¿Ah? No es lo mismo la condición de la ciencia de la salud en la Edad Media, ¿no es cierto?, a la condición de la ciencia de la salud ahora. Ahora bien, los individuos responden de manera individual, de ahí viene la palabra individuo. Entonces, en algunos el virus puede causarles estragos, llevarlos a la muerte. En otros causarles estragos, ¿no es cierto?, pero no necesariamente llevarlos a la muerte. Y en otros no causarle absolutamente nada. El propósito principal de las cuarentenas, evitar la interacción, pues, reducirla al máximo la interacción. La interacción entre las personas. Se tiene que quedar en la casa, en el grupo familiar. ¿Ya? En principio, no se aceptan, se recomienda que ni siquiera los familiares que viven en otras partes, tíos, primos, papás, nada, usted se protege en su casa. Cuando yo digo usted, yo asumo que si yo usted en su familia, pero sus amigos los deja fuera, sus tíos los deja fuera, sus primos los deja fuera, sus abuelos los deja fuera, qué sé yo, para reducir al máximo la interacción, porque si aumenta usted la interacción, aumenta las probabilidades de que alguien que no tenga síntomas, pero sí tiene el bicharraco, se lo transmita a usted. Y usted puede no tener el bicharraco y no tener los síntomas, pero puede tener los síntomas y tener la enfermedad. Y puede ser uno de los sujetos vulnerables, esa es la biología, uno de los sujetos vulnerables al bicharraco y causarle la muerte. Y al que está al lado, su hermano, puede ser un sujeto que tiene una inmunidad más desarrollada que la suya al bicharraco en cuestión. Ahora, como dicen que este bicharraco es un producto de una mutación, que no está todavía tan seguro, uno dice un murciélago, ¿no es cierto? Otros dicen los pangolini, y otros agregan otra cuestión, otros dicen que fue el resultado de un invento
de laboratorio de los chinos. Bueno, las cosas es que en general, ¿ya? Ciertos grupos humanos, la de tercera edad, las personas que tienen problemas a los bronquios, los fumadores, los diabéticos, los hipertensos son las personas vulnerables. ¿Ya? Y se decía que gente como usted tenía una mayor inmunidad, pero eso es relativo, por lo tanto le están pidiendo que todos, ¿ya? En tema de las cuarentenas, todos se aíslen. Ahora bien, que una cuarentena tiene otro tipo de efecto es otra cosa, porque tú, mm, es lo que hay que, como digo, como dicen, el daño colateral. Las personas estén confinadas en sus casas, sobre todo cuando las casas son pequeñitas, ¿ya? Se generan problemas de salud mental. Bien, ¿algún otro comentario, opinión? Así que volviendo a tu pregunta y para completarla, es preferible, mientras no se aclaren las cosas, no confiar en los mecanismos biológicos de desarrollo de humanidad, de la inmunidad, sino que quedarse protegido en su casa y tomarlo seriamente. ¿Mm? Y aquellas personas, papá, mamá, hermanos que tengan que salir, bueno, cuando reingresen, tomen las providencias del caso, se cuiden y ayuden a cuidar al resto del grupo familiar. Ya, mi señora, por ejemplo, que ella tiene que salir, ella trabaja en la municipalidad y están, qué sé yo, apoyando a gente vulnerable en este tema, y ella tiene que ir a los hogares de algunas personas, pero al regresar a la casa, ella se tiene que sacar toda la ropa, limpiarse los zapatos, un, un atado, digamos. Afortunadamente estamos nosotros dos nomás, porque nuestros hijos ya están grandes, cada uno está repartido. Yo tengo un par de nietas que hace un año que no las veo, y hay una que nació en junio del año pasado, no la conozco, excepto por Zoom, pero no es lo mismo. Y yo prefiero no conocerla para que si yo llego con el virus a la casa y la niña se enferma, bueno, me echen la culpa a mí. Y yo pues, también, porque ir a la casa de mi niña, ¿no? De la mamá, y yo adquiera el virus ahí, y me veo con problemas porque yo soy grupo vulnerable. Bien, ¿qué se entiende por ser vivo? Aquí vamos a hacer sinónimo, ser vivo como organismo. Ejemplo, usted y yo somos seres vivos, somos organismos. Pero una definición más formal es que ser vivo es un determinado arreglo de materia, fíjense ustedes, un determinado arreglo de materia, energía e información que además de tener propiedades físicas, propiedades químicas, tienen propiedades biológicas. O sea, dicho en otra palabra, es un arreglo de átomos, moléculas, donde podemos medir nosotros la energía que contiene, podemos medir la información que contiene, la cantidad de materia que hay, ¿no es cierto? Pero que además de esas propiedades físicas, propiedades químicas que podemos medir, tiene propiedades biológicas. Y entendemos por propiedades biológicas, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene esa estructura para responder a los estímulos del entorno, para crecer, para desarrollarse, para ser capaz de interactuar con su medio, reproducirse. Esas son las características de el ser vivo u organismo. El entorno. ¿Qué es lo que es el entorno? El entorno es todo lo que rodea a ese organismo en cuestión y con el cual intercambia materia, energía e información. El entorno.
En el caso particular del ser humano, y esto lo extendemos nosotros a los proyectos de ingeniería, por ser dinamizados, llevados a cabo por seres humanos, el entorno del ser humano consta de dos dimensiones, una dimensión natural y una dimensión sociocultural. Entonces, cuando usted está gestionando o forma parte de un grupo de profesionales que está a cargo de un proyecto, bueno, van a estar interactuando con elementos del entorno, ¿no? Agua, aire, suelo, seres vivos, elementos de la dimensión natural, pero también van a estar interactuando con elementos de la dimensión sociocultural. A seres humanos que no forman parte de la dimensión natural, en el sentido de que ellos van a reaccionar, ¿no es cierto?, defendiendo algunos aspectos de la dimensión sociocultural. Entonces, estos grupos tienen que interactuar con estos pobladores, ciudadanos. Aquí está la causa principal de los llamados conflictos ambientales. Cuando la gente sale a las calles, ¿no es cierto? No a Pascualama, por ejemplo. No a Pelambre. Entonces, el entorno es todo lo que rodea a un ser vivo. En el caso de los seres vivos distintos del ser humano, el entorno es natural, no es entorno sociocultural. A pesar que algunos seres vivos interactúan con nosotros, pero no interactúa como componente nosotros del entorno de ese ser vivo. En el caso del ser humano, el entorno tiene una dimensión natural y una dimensión sociocultural. Por ejemplo, pensemos los habitantes de la Amazonía. Lo que predomina del entorno de los habitantes de la Amazonía, esos que están en las Amazonas, en el Amazonas profundo, ¿ah? Es el entorno natural, vegetación por todos lados, bichos por todos lados, ¿ya? Radiación por todos lados, qué sé yo. Ciertamente esas tribus, esos agrupamientos humanos tienen una estructura social, con normas, leyes, culturas por las cuales se rigen. Pero si ponemos la dimensión sociocultural de esa gente versus la dimensión natural, el entorno de esas personas predomina la dimensión natural. En cambio, si estamos en Nueva York, en Santiago, en Ciudad de México, en Londres, obviamente predomina el entorno, la dimensión sociocultural del entorno. La dimensión natural, bueno, está representada por el aire, por el agua que puede haber, pero uno para donde mire usted, ¿no es cierto?, a su error. ¿Ya? Va a haber edificios, construcción humana, y eso es parte del entorno sociocultural, la parte física de la dimensión sociocultural del entorno, porque también hay una parte no tangible, ¿no es cierto?, del entorno sociocultural que está representado por leyes, por normas, por reglamentos, etc. Esto lo vamos a ver más adelante, con más detalle. Y después tenemos nosotros la organización de la ecosfera. Esto forma parte de un modelo que señala que el mundo natural, ecosfera en sentido ecológico, está organizado por niveles de organización crecientes. Ya lo vamos a analizar con un poco más de detalle.
Y después tenemos que es un tercio del curso el tema de la biodiversidad. ¿Qué se entiende por biodiversidad? La riqueza de especies que conforman el entorno de un organismo. Como en este caso interesa el entorno del ser humano, bueno, la biodiversidad representa la riqueza de especies que están presentes en el entorno del ser humano. Entonces estamos nosotros en un individuo amazónico, en el centro del Amazonas, y el conjunto de especies distintas a la del individuo representa la biodiversidad. Y podemos asumir, ¿no es cierto?, que la biodiversidad del entorno de esos individuos es mucho mayor que la biodiversidad que vamos a encontrar en el centro de Santiago. ¿Ya? Gran parte de la diversidad que encontramos en el centro de Santiago corresponde a especies de la flora, especies de la fauna introducida. Podemos asumir que hay gatos en el centro de Santiago, que hay ratones, que hay pichones, que hay plantas introducidas que conforman los parques, las plazas, este lo otro. ¿Ya? Pero no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que forma parte de la biodiversidad de los microorganismos, bacterias, hongos, todo lo que hay ahí. Pero aún así, en el centro de la Amazonía, de la selva amazónica, la biodiversidad de microorganismos es mucho mayor que la que podemos encontrar en el centro de Santiago. ¿Me entiendes? Esto es la tercera parte del curso y lo vamos a analizar con más detalle en ese momento. Pero en general, por biodiversidad se entiende la diversidad de especies que están presentes en el entorno. Entonces, si tenemos un proyecto que vamos a implementar, un proyecto de ingeniería que vamos a implementar, hay personas, profesionales o técnicos de las oficinas del Estado con competencia ambiental, hay gente de la ciudadanía que pregunta a ver dónde va a instalar este proyecto. Aquí. Oh, ¿cómo es la biodiversidad? ¿Es baja? ¿Es alta? ¿Hay especies en alguna condición de conservación? ¿Hay guanaco? No. ¿Hay cisnes? No. La diversidad en este sector es alta comparada con la diversidad de un entorno mayor. Bueno, también, por ejemplo, me tocó durante mucho tiempo trabajar por la universidad con proyectos de ingeniería en mina, en la alta montaña, y cuando los proyectos estaban escasos de agua, querían sacar agua de humedales que hay en la alta montaña, y esos humedales son focos de biodiversidad. Llegan muchas aves migratorias, hay guanacos, hay un foco de biodiversidad. Eso quiere decir que la biodiversidad en esos lugares es muy rica, ¿ya? En comparación al entorno mayor, que es un entorno, estamos hablando de 2.000 metros sobre el nivel del mar o más, y el entorno mayor es más bien árido. Entonces había gente de la comunidad de Vicuña y de todos los pueblos más abajo que se preocupaban de las alteraciones que se podía provocar el proyecto al extraer agua sobre la biodiversidad del lugar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Que la biodiversidad, por efectos del ser humano, mucho ahí tiene importancia los proyectos de ingeniería. La biodiversidad está disminuyendo de manera alarmante, ¿ya? Y esto pasa también en Chile.
de manera alarmante. Ahora, aquí hay fundamentos científicos para cuidar la biodiversidad. Esto no es una cosa que bonito los cines, ay, qué bonitas las aves migratorias, y que romántico que las aves migratorias se vayan de un lugar a otro y después vuelvan. No, no, hay antecedentes científicos que indican que muchas especies cumplen roles importantes en el funcionamiento de los niveles de la naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, la diversidad vegetal es importante para la purificación del aire. Entonces se viene un proyecto y corta la vegetación y queda el suelo desnudo. Bueno, la purificación del aire se disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Como ustedes sabrán, las plantas captan el anhídrido carbónico, sacan el anhídrido carbónico de la atmósfera, las plantas acuáticas sacan el anhídrido carbónico del agua, ¿ya? Y agregan oxígeno, producto de la fotosíntesis. ¿Ya? Y a la vez, ¿no es cierto?, producen materia orgánica que queda disponible para el ser humano como alimento para el ganado, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle. Entonces hay preocupación por la caída de la biodiversidad y en gran parte, ¿no es cierto?, responsabilidad de los proyectos de ingeniería. Por lo tanto, hay que entender los conceptos científicos, cómo operan estos sistemas de manera de reducir al máximo el impacto o buscar estrategias, ¿no es cierto?, que llaman estrategias de mitigación. Bueno, todo esto lo vamos a ver con más detalles. ¿Ah? ¿Cuál es la utilidad, incluyendo los ingenieros civiles y ambientales, de la ecología, que nos permite comprender la naturaleza? ¿Mm? Ya, por ejemplo, nosotros, los chilenos, sabemos que ya lo tenemos racionalizado, internalizado esto. Sabemos nosotros que vivimos en un entorno eh, sísmico, que la corteza terrestre, nuestro territorio forma parte del cinturón del fuego, ¿no es cierto? Y estamos expuestos a terremotos serios que pueden destruirnos, las construcciones, pueden matar gente, pueden generar pérdidas económicas, ¿ya? Que estamos sujetos, sobre todo lo que viene en la costa, a tsunami, de tal manera que cuando viene un terremoto grandote, nosotros estamos preparados. No lo entendemos como castigo de Dios, como castigo de que nos estamos portando mal. ¿Ya? Si no sabemos que estamos, ¿no es cierto?, en un cinturón de fuego. Y afortunadamente sabemos que cuando hay un terremoto, ¿no es cierto?, de cierta magnitud en la zona del cinturón de fuego, podemos sufrir dentro de los próximos minutos, dentro de las próximas horas, un tsunami. De tal manera que cuando hay un terremoto en Japón de cierta magnitud, ahora nos llaman por teléfono, ¿no es cierto? Terremoto en Japón, grado 7, con probabilidad de tsunami. Y la verdad que un tsunami viaja a una velocidad enorme, no se aprecia. Ya, los aviones no aprecian, los drones no aprecian la velocidad, pero a una velocidad enorme. Así que puede llegar en cosa de minutos, cosa de horas. Y aquí en Serena, ¿no es cierto?, nos llegó el aparatito, ¿no es cierto?, el mensaje por el celular, y nosotros sabemos que con calma, no es castigo de Dios, hay que irse a las partes altas de la ciudad. Y si abajo, ¿no es cierto?, está quedando la tendala, bueno, como lo muestran algunas películas, ¿no es cierto?, de catástrofes, ¿ya? En la naturaleza, el dinamismo de la naturaleza.
Después, conservación y manejo de recursos naturales para uso humano y otros seres vivos. Aquí es útil directamente para los agrónomos, para los ingenieros forestales, los ingenieros pesqueros, los veterinarios, etcétera. Pero también es útil para ustedes porque, si bien es cierto, no trabajan ustedes con conservación y manejo de recursos naturales de manera directa, trabajan de manera indirecta. ¿Ya? Porque si un proyecto en cuestión se va a instalar en un sitio que va a alterar, ¿no es cierto?, los recursos naturales que usa el ser humano, otro ser humano u otros seres vivos. Lo que le digo yo, el ejemplo de sacar agua de los humedales, a esos recursos naturales, agua, ¿quién usa eso? Bueno, los pastores trashumantes, si esa agua llega a las partes bajas, la gente lo puede usar para bebida, para regadío, y si llega aún más abajo, esa agua la podemos usar no solo para agua potable, proceso industrial. Y otros seres vivos, bueno, las aves migratorias que llegan ahí, los guanacos, los caballos que pueden crecer ahí, o los ratones que pueden haber, ¿verdad? Otros seres vivos. Por eso que a los agrónomos, veterinarios, biólogos pesqueros, biólogos marinos, ingenieros forestales se les enseña bastante ecología. Después, conservación de manejo del hábitat. Esto está relacionado con lo de arriba. También se relaciona con ustedes en la medida en que los proyectos de ingeniería alteren el hábitat, o sea, el lugar físico donde otros seres vivos viven, o incluso el ser humano vive. Piensen, por ejemplo, que cuando se terminó el tranque Puclaro acá, de construir, bueno, se llenó de agua el tranque, porque su propósito era conservación de agua. ¿Qué hizo la inundación del tanque? El llenado del tanque. Bueno, inundó un pueblo, un pueblo tradicional de por ahí. Bueno, el Estado tuvo que construirle a la gente un pueblito en la parte alta. Y en ese pueblo, comprenderá usted, tradicional, quedó inundado la iglesia, el cementerio, la cancha de fútbol, ciertamente las casas familiares, los huertos familiares. Ahí se alteró, ¿verdad?, el hábitat del ser humano de ese lugar, un ser humano tradicional del Valle del Elqui. Y por supuesto, ¿no es cierto?, todas las plantas terrestres, porque todo eso quedó inundado. Y los animales terrestres, porque, como digo, todo eso quedó inundado. Pero no hay mal que por bien no venga. En estos momentos el tranque, las aguas del tranque, fuera de constituir un recurso natural para la agricultura y para la bebida, qué sé yo, es un recurso turístico. Se transformó en un recurso turístico. El oleaje ahí, el viento, permite la práctica de cierto tipo de turismo. Y la gente que al principio reclamó, los pobladores que al principio reclamaron, bueno, ahora están relativamente felices, porque ahí llega turistas de todo el mundo a practicar estos deportes a vela. Lo otro ya es el desarrollo de técnicas, de estrategias de protección y conservación de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un servicio ecosistémico importante es la provisión de agua. Entonces, con el conocimiento del ciclo biológico, ciclo hidrológico, ¿no es cierto?, más el aporte de la ingeniería, podemos proteger y conservar del ecosistema la provisión de agua. El tanque, por ejemplo, el tanque Puclaro, se construyó ahí para proteger y conservar, ¿no es cierto?, la provisión de agua. Y esa agua, ¿de dónde viene? De la alta montaña, que si no era conservada en ese lugar, en momentos, sobre todo en las
avenidas del río Elqui, que ocurren cada ciertas décadas, toda esa agua se iba a la Bahía de Coquimbo y se perdía. Ahora, en una avenida importante, esa agua puede llegar, queda ahí retenida y se va usando de a poco. Y por lo tanto, la provisión de agua, el servicio ecosistémico, el servicio que el ecosistema del Valle del Elqui, en términos de provisión de agua, la entrega a la agricultura, la entrega al turismo, le entrega a la industria, le entrega a la población de todos los pueblos de arriba hasta la Serena Coquimbo, se conserva. ¿Ya? Después, este fundamento para estrategias modernas de desarrollo socioeconómico. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay un conflicto con el modelo neoliberal de desarrollo. No al modelo, decía las marchas del 19 de octubre a la fecha. Vamos a tener, ¿no es cierto?, una constitución, espero que vayan a votar, una constitución, ¿no es cierto?, que entre otras cosas va a cuestionar el modelo de desarrollo que tenemos. Entonces ha aparecido, por ejemplo, el desarrollo sustentable. Yo estoy seguro que ustedes deben tener algún curso, alguna unidad en algún curso, el desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable, fíjense ustedes que fundamentan la existencia de carreras como ingeniería civil ambiental. El desarrollo sustentable tiene un fuerte componente ecológico y tiene tres pilares el desarrollo sustentable. Tres pilares. La protección ambiental, donde están ustedes, ahí profesionalmente hablando, o la gestión ambiental sustentable. ¿Ya? Segundo, el desarrollo socioeconómico. Y tercero, la equidad social. De acuerdo a este modelo, si para un determinado país no coexisten protección ambiental, equidad social y desarrollo socioeconómico, no hay desarrollo. Y el modelo socioeconómico, el modelo neoliberal, lo que promueve, fundamenta principalmente es el desarrollo socioeconómico, y no de toda la gente, ¿no? Sino que de grupos económicos o grupos socioeconómicos poderosos. Pero no promueve el tema de la equidad social y no necesariamente el problema de la protección ambiental. Entonces, la ecología entrega algunos conceptos importantes, conceptos científicos importantes que tienen que ver con la comprensión de la naturaleza, pero no la comprensión de la naturaleza para comprender la naturaleza, sí, sino la comprensión de la naturaleza en función de algo. Los recursos naturales, los servicios ecosistémicos que provee, etc. Y después, algo que está también relacionado con ustedes, la carrera, es los fundamentos científicos para la gestión ambiental y la atención de conflictos ambientales. La atención y comprensión de conflictos ambientales. Ustedes, ¿no? Si les toca participar en proyectos de ingeniería grandotes, importantes, con mucha inversión, bueno, es natural que la gente local se preocupe, se inquiete, más allá de una provisión, una oferta de trabajo. Se inquieta, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con el suelo? ¿Qué va a pasar con la flora? ¿Qué va a pasar con la fauna? ¿Qué va a pasar con la atmósfera? Se inquieta. ¿Por qué? Porque la sociedad actual, ¿no es cierto?, ha desarrollado sensibilidad y en algunas cosas está muy desarrollada esta sensibilidad, casi en el fanatismo y el terrorismo, y por lo tanto hay que darle las explicaciones, ¿ah? El convencimiento, la honestidad, para que la gente confíe en los proyectos de desarrollo con fundamento ingenieril.
Ustedes tienen que haber leído por ahí, ¿no es cierto?, que hay mucha desconfianza respecto de las grandes empresas, respecto de los empresarios, respecto de ¿ya? Entonces, cuando hay un proyecto que tiene un respaldo, ¿ya?, de grupos económicos importantes, la gente empieza, por supuesto, a desconfiar, ¿ya?, con razón o sin razón. Piensen ustedes que un gran proyecto minero a llevarse a cabo en el Valle del Huasco se paró porque la gente no quiso, prefirió quedarse tal cual, con las peguitas que tienen, antes de arriesgar los glaciares, antes de arriesgar la calidad del agua, antes de arriesgar el paisaje. No, no, no. Se tuvieron que ir a Argentina, un proyecto que ocupaba el lado chileno y el lado argentino. Y una inversión enorme, una pérdida de inversión enorme. Mire, yo les tengo que decir a propósito de esto, que trabajando con esa compañía, ya hace varios años atrás, nos apoyamos en el trazado de un camino que iba a aguantar movimientos de maquinaria pesada, camiones que suben y camiones que bajan, camionetas que suben, camiones que bajan, buses que suben, buses que bajan. Por un sector donde hasta esa fecha a lo más burros subían y bajaban, mulas subían y bajaban. Entonces tenían que hacer un camino y esto y lo otro. Un trazado. ¿Ya? Ya alguien se dio cuenta que ese trazado, con la inversión pertinente, pasaba cerca de una lorera. Lorera. Los loros le causan dolores de cabeza a los agricultores de ese sector porque bajan en bandada los loritos y se comen el maíz que la gente está secando arriba o que está en sus huertos familiares. Y a los loritos los corren con escopetazos, con gritos, que los loritos se van, pero a la vuelta llegan. Bueno, ese loro está protegido por ley. Vive en barrancos, se llama loro barranquero. Y resulta que el camino pasaba cerca de un lugar donde los loros anidaban. 80 metros, una cuadra, un poquito más hacia el camino. Y se tuvo que cambiar el camino para otro lado. Porque no se quería que los loros fueran afectados por el movimiento de camiones, camionetas que paraban y iban a ver a los loros, sacar los loros, tráfico de loros, qué sé yo, pero fundamentalmente porque el movimiento de camiones, qué sé yo. Fueron los loros más caros, era una bandada, una nidada, ¿no es cierto?, de, no sé, 100 loros. Y si usted le pone el precio de lo que significó, ¿ya?, el valor económico de los loros, si tuvieron que ir a otro lado. Y por supuesto que se perdió la plata en ese estudio y además, ¿no es cierto?, el otro camino era más caro. Al final quedó en nada el proyecto, pero fue fundamentalmente por el asunto de los glaciares. En una zona semiárida, con cambio climático, el agua es tremendamente importante para la agricultura, para el consumo humano, consumo animal, etc. Entonces, si se pone un proyecto ahí que va a empezar a destruir los glaciares, porque para mala suerte del proyecto, ya el mineral de interés, creo que era oro, estaba debajo del glaciar. Propusieron cambiar el glaciar, pero imposible cambiar el glaciar de un cerro a otro. El glaciar está ahí, se mantiene ahí. Entonces,
fundamento científico para la gestión ambiental y la atención de los conflictos ambientales. Ustedes seguramente van a tener un curso de, no sé, psicología, sociología, que los va a habilitar para atender los impactos, los conflictos ambientales. Yo tuve un compañero en estos grupos multidisciplinarios que formamos, que era sociólogo, y el hombre se especializó en atención de conflictos ambientales. Fue el que más plata ganó en esos años, porque por todos lados los contrataban. Ahora, ¿cuál es la relación entre ecología e ingeniería? La interacción proyecto-entorno humano, a través de impacto ambiental, por ejemplo. ¿Ah? La relación entre ecología e ingeniería ambiental. Mediador, la interacción proyecto-entorno humano. Ustedes, ¿no es cierto?, si van a formar parte de estos grupos interdisciplinarios, son los que mayor claridad van a tener respecto de la interacción proyecto-entorno humano. No pidámosle a un ingeniero civil en mina, ni a un ingeniero metalúrgico, o a un ingeniero químico, o a un geólogo, que tenga clara esa película. Ustedes la van a tener que tener clara, ¿ya? Y por lo tanto, en su relación con la autoridad, en su relación con la ciudadanía, en su relación con los jefes, los financistas, ya van a tener un rol importante. También el tema de la gestión ambiental, ¿no es cierto? Porque van a tener que buscar medidas mitigadoras, medidas alternativas, bueno, y promover el desarrollo sustentable a todo nivel. Por el lado de la protección del medio ambiente, bueno, ustedes no van a estar, ¿no es cierto?, por el lado de la equidad social. No van a confundir con miembros de algunos partidos políticos, ¿ya? Ni tampoco van a estar por el desarrollo socioeconómico, porque no son economistas, sociólogos, antropólogos, etc. Entonces van a estar en esa dimensión del desarrollo sustentable, la promoción de la protección ambiental a través de una gestión ambiental adecuada para proteger el entorno sociocultural, proteger el entorno natural, o buscar medidas mitigadoras. A propósito de buscar medidas mitigadoras, les pedí que buscaran, ¿no es cierto?, con el asunto de la pandemia es difícil, que buscara un artículo del Mercurio, un reportaje del Mercurio que salió el día sábado, el 6 de marzo, que encuentro bien interesante y bien ejemplificador para ustedes, para entender la aproximación del curso. El título de este reportaje es El oro y las chinchillas. Le voy a leer el encabezamiento del artículo nomás. Ojalá lo puedan encontrar. Dice, en agosto del año pasado, esto se refiere al 2019, 25 chinchillas de cola corta que vivían sobre un cerro de oro comenzaron a ser relocalizadas en otro territorio. Estas son las propuestas que se hacen dentro de la mitigación del impacto ambiental. Encontramos chinchillas a 50, 25, 30, 10, la vamos a capturar y la vamos a mover a otro lugar, de tal manera que no haya conflicto con las actividades del proyecto, ¿no es cierto?, con la famosa chinchilla. Estamos hablando de 25 chinchillas protegidas por ley, propias de Chile, de esta región. Para extraer el mineral, la compañía sudafricana Gold Fields estaba obligada a trasladar el 100% de los ejemplares, capturar las 25 chinchillas y llevarlas a otro lugar y monitorearlas. Pero las chinchillas son complicadas, son sensibles, son vulnerables a la acción humana, al ruido, al manipuleo, etc.
pero a los pocos meses de haber comenzado, 2 chinchillas murieron. Una sufrió una fractura y otra, que pudo ser liberada, se sacó el transmisor de rastreo. Después unas cositas así que permite rastrearla, así como a los presos que salen en libertad provisional. La operación de rescate, no así la construcción, la operación de rescate, no así la de construcción, hoy se encuentra detenida, a la espera de que la empresa garantice que los animales no morirán. ¿Podría una colonia de chinchillas paralizar un proyecto minero? Y el reportaje analiza el asunto con detalle. Ahí tienen ustedes un ejemplo clarito. Texto de apoyo. Bueno, usted tiene un buen acceso a textos en papel. ¿Ya? La dirección de escuela se la arregló para tener una buena mini biblioteca para usted. Eso está en la biblioteca Irmasal. Como nosotros tenemos que recurrir a textos electrónicos, ahí hay un texto electrónico, ecología, que lo pueden leer de la biblioteca, la base de datos electrónica que tiene la biblioteca. Bien, ¿alguna pregunta? Yo tengo la pregunta de Sí. qué es la docencia invertida. La docencia invertida es la docencia en que con el material que yo te envié, ya las guías, por ejemplo, tú trabajas las guías y aquí vienes a clase, ya, y con lo que yo dicto de clase y las preguntas que me hagas, se te aclara la idea, la comprensión, etcétera. Es distinto a la clase, llamémosle, no invertida, en que el profesor habla y el alumno pone atención o toma apuntes, sino que la interacción, fíjate tú, la interacción se desplaza hacia el alumno y el profesor guía, resuelve problemas, aclara cosas, pero para eso ustedes tienen que preparar la venida a la clase. Por eso es importante para mí que ustedes lean el material pertinente. Trabajen las guías y si hay alguna referencia en la guía, un artículo, un capítulo de un libro, vayan a esos libros y los trabajen. Hoy Diego Rivera está incorporándose al término de la... No, profe, soy yo, solo que quería había meterme salido, ya. de otro dispositivo, Ok, pero ya estaba ya en la clase. gracias, hijo. Ahora, ¿están viendo lo que les mostré, lo que estoy mostrando ahora? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Esta es el inicio de la clase 2, la teoría ecológica. Todo el curso es el análisis de la teoría ecológica con detalle, insisto y repito, en el contexto del perfil de egreso, ustedes no va nada la teoría ecológica por la teoría ecológica, sino la teoría ecológica en función de lo que yo le he hablado anteriormente. ¿Qué es lo que es la teoría ecológica? Para lo que nos interesa a ustedes, aquí yo le voy a presentar generalizaciones de la ecología que nos permiten entender la interacción de ingeniería ambiental entorno humano. ¿Ya? Generalizaciones de la ecología que nos permiten entender la interacción ingeniería ambiental entorno humano. Cuando yo digo ingeniería ambiental, estoy pensando en la labor profesional del ingeniero ambiental a través de proyectos de ingeniería.
Yo tengo en la mente los proyectos mineros. Tuve experiencia con eso. Y el entorno humano, definiendo el entorno humano como aquello que rodea al proyecto y a los ingenieros en su dimensión natural y en su dimensión sociocultural. ¿Cuáles son las generalizaciones de esta teoría? Todo organismo tiene una envoltura matricial, que nosotros llamamos entorno. En algunas partes ustedes lo van a encontrar como medio ambiente, pero técnicamente se está prefiriendo hablar de entorno, con lo cual intercambia materia, energía e información. El entorno del organismo provee recursos, agua, materia, agua, energía, sol, energía solar, e información, con los cuales el organismo vive, desarrolla estrategias para poder vivir. Por ejemplo, ¿qué información podrá entregarle el entorno a un ratón? Bueno, el ratón, fíjese usted, está capacitado para detectar los cambios de luz que se van produciendo a lo largo del año. Y si estamos hablando de un ratón ártico, para que me entiendan la idea, el ratón ártico está capacitado, adaptado para ir, ¿no es cierto?, percibiendo cuando el fotoperíodo va disminuyendo o cuando la temperatura del entorno va disminuyendo. Y el animal interpretar, entre comillas, que viene el invierno. Y por lo tanto él tiene que prepararse. Y se prepara. Cuando, digamos que el ratoncito ese ártico entra en sopor, o hiberna, o se va. Bueno, si hiberna y está en el lugar, bueno, el animal entra en un periodo de descanso metabólico, y de repente se empieza a dar cuenta, el cuerpo empieza a percibir que está aumentando la temperatura de a poquito, papá. Y el cuerpo del animal lo interpreta eso como que viene la primavera y el verano. Primavera y verano, ¿no es cierto? Alimento, agua, sexo. Eso es información. Bien. El organismo provee recursos y lo otro interesante, el entorno del organismo provee recursos y lo otro interesante es que recepciona los desechos. Entonces yo agrego anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Y capto el oxígeno. La planta capta el anhídrido carbónico que yo elimino. Bueno, también capta el oxígeno. Pero yo también capto, ¿no es cierto?, el oxígeno que la planta elimina por la fotosíntesis. Entonces, hay desechos que se procesan en el entorno del individuo. Pero hay otros desechos de origen humano, de origen sociocultural, que no se procesan en el entorno del individuo. Y por lo tanto, esos desechos se tienden a acumular. Ergo, las mascarillas se están acumulando por todos lados. Los plásticos se están acumulando por todos lados. Los tóxicos se están acumulando por todos lados. Los desechos, qué sé yo, de la industria minera se acumulan por todos lados. Los neumáticos. Vayan ustedes, qué sé yo, a la alta montaña donde se hizo la actividad minera del Indio, se van a encontrar lugares, ¿no es cierto?, donde hay acumulaciones de vertederos de neumáticos, vertederos de otras cosas. Algunos desechos, entonces, pueden ser recursos para otros organismos. Algunos desechos pueden ser recursos para otros organismos y lo procesan. Por ejemplo, los cuerpos muertos ya son recursos para los carroñeros, o bien son recursos para las bacterias que descomponen o que mineralizan, ¿ya? Y a través del proceso de composición o de mineralización, bueno, las materias primas, los compuestos químicos básicos quedan disponibles para que puedan volver a través de los ciclos biogeoquímicos que tengo entendido que ustedes los estudiaron, pero lo vamos a repasar más adelante.
Y en la naturaleza, la materia cicla, la energía y la información fluyen. Y en este ciclaje de la materia y en este fluir de la energía y de la información, se hacen de acuerdo a leyes físicas y leyes químicas. ¿Ya? Por eso que es importante para entender cómo funciona el entorno, que ya vamos a ver más adelante una estructura, una propuesta que tiene la ecología para el entorno más estructurado, ¿no es cierto? Que saber principios físicos ya para el movimiento de la energía y la información y principios químicos para el ciclaje de la materia. Ahora tienen que tener presente que la Tierra, como sistema ecológico, es cerrada, es un sistema cerrado para la materia. El intercambio materia con el intercambio nosotros material con el espacio extraterrestre. Pero respecto de la energía y respecto de la información, ya intercambiamos información. Además, estamos tratando de mandarnos cierta información de nuestra existencia al espacio exterior. Entonces somos un sistema abierto para la energía y la información. Más para la energía, ciertamente. Pero somos un sistema cerrado para la materia. Otra generalización. Existe un equilibrio dinámico natural que se logra con estas interacciones ecológicas. Equilibrio dinámico natural que se logra con estas interacciones ecológicas. Este equilibrio natural que nos está tocando vivir a nosotros es producto de la evolución de los sistemas naturales. Ya hace miles de millones de años atrás, el sistema no estaba tan equilibrado. Pero el momento que alcanzó cierto nivel de estabilidad el sistema, bueno, aparecieron civilizaciones complejas. Piensen como ejemplo solamente la antigüedad que tuvo la civilización egipcia, la civilización mesopotámica. Piensen, ¿no es cierto? Podemos fijar, ¿no es cierto?, el nacimiento de Cristo como referencia para la civilización moderna. Tenemos 2000 y tantos años, entonces vean lo complejo que es la civilización nuestra. Ciertamente hubo civilizaciones tan complejas como la nuestra, pero con otras orientaciones, con otras estructuras. Piensen en los mayas, ¿no es cierto? Piensen en los incas, piensen en las civilizaciones, como decía, egipcia, mesopotámica, etc. La civilización actual se ha logrado porque, ese tipo de civilización también porque el sistema natural está relativamente equilibrado. Pero años, miles de años previos a eso, no se podrían alcanzar civilizaciones. Y no fue posible el ser humano, la existencia del ser humano, entre otras cosas por la inestabilidad del sistema. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora, jóvenes, chiquillos y chiquillas? Que estamos introduciendo factores de inestabilidad en el equilibrio. ¿Ya? Y la evidencia de los siglos anteriores, de los cientos de años anteriores, nos muestra que sistemas inestables llevan a la extinción de sistemas complejos. Y el ser humano ha generado un sistema complejo. De allí la preocupación que hay por el cambio climático global. ¿Ya? Porque, y lo muestra la televisión, ¿no es cierto?, sobre todo lo referente al clima, la inestabilidad que se está generando. O sea, el clima en los eones pasados era un clima inestable. Catástrofes, cataclismo, la litósfera absolutamente inestable, ¿no es cierto?, con terremotos catastróficos por todos lados. Vean las películas de catástrofe, lo que muestran, en caso de. Ahora, las interacciones no se mantienen estáticas, sino varían en el tiempo. Hay un tiempo estacional, un tiempo evolutivo,
Y el mundo natural está organizado en niveles de organización que van desde lo más simple a lo más complejo. Los más simples son de naturaleza física y química, los medianos son de naturaleza biológica, pero incluye a los más simples, y los más complejos son de naturaleza ecológica e incluyen a los dos inferiores y al entorno. ¿Ya? Eso es lo esencial, la teoría ecológica, que tiene algunos conceptos, hay algunas afirmaciones que a lo mejor ameritan una explicación más extensa de mi parte. Así que por favor, piensen, ¿ya? Reflexionen y a la tarde les puedo responder algunas preguntas y explicar algunas dudas. Hay un modelo de organización del mundo natural que estoy seguro que lo estudiaron ustedes en ciencia media. Esto es la una. Lo vamos a analizar en la clase de la tarde. Muy bien, chiquillos y chiquillas, que tengan un buen almuerzo. Nos encontramos hoy día de 18 a 19:30. Que estén bien. ¿Algún comentario? Chao, profe. No, profe. Ya voy a cerrar, dejar de compartir, finalizar, salir de las reuniones. Hasta luego, profesor. Chao, que estén bien. Igual. Hola, profe. Finalizar.